Más difícil sería decir si se va a poder plasmar en la práctica toda esta buena intención que la ley trae. Porque en definitiva lo que la ley hace es descargar sobre los juzgados de familia el peso de llevar adelante esta perentoriedad de los plazos, con lo cual no va a ser ni muy fácil de cumplir ni muy fácil de poder solucionar. Por otro lado, no podemos olvidarnos que los juzgados de familia cuentan con los medios que cuentan. Y esta es una realidad que pone freno a muchas buenas intenciones. En primer lugar, la ley va a hablar de un procedimiento que va a ser sumario o sumarísimo, según el criterio del juez. Tengo para mí que el procedimiento podrá ser sumarísimo en aquellos casos en los cuales se trate de menores sin filiación o sin familia. Difícilmente se va a dar el procedimiento sumarísimo en los demás casos. La ley prevé que la situación de adoptabilidad de un menor tendrá que ser dada en aquellos casos en que los padres no pudieron ser encontrados, por supuesto un menor que no tiene filiación, en un plazo de 30 días. Por supuesto el juez podrá prorrogar esto tantas veces como lo que era necesario, a pesar de que la ley prevé una sola prórroga. Cuando han pasado 45 días del parto y los padres vienen a conformidad que se exige que sea dada ante el juzgado. Ustedes recordarán que en algunas provincias se ha hecho costumbre que estas conformidades con las adopciones eventualmente fueran dadas ante la Defensoría de Menores. La ley es terminante en cuanto a que esto tiene que ser un procedimiento ante el juez y, repito, presiona de alguna manera en este sentido, y también dice que hay un plazo de 180 días pasado el cual, para tomar medidas, pasado el cual se debe decretar la situación de adoptabilidad, si es que no ha podido recuperarse a la familia del niño que ha sido, digamos, identificado y que la familia se ha podido encontrar. Hay, sin embargo, un aspecto llamativo de la ley sobre el que yo quiero centrar la atención, porque vamos a ver que se va a concatenar con otro, que es el de las guardas de hecho. Porque la ley dice que no se podrá dar la adopción si hubiese un miembro de la familia o un referente afectivo del menor dispuesto a hacerse cargo. Es decir, con esto hay un límite. Vamos a ver después por qué les digo a ustedes que esto tiene que ver con las guardas de hecho. También hay una suposición legal en la ley. Digo una suposición legal en la ley porque la ley presume que el proyecto del Código Civil es ley vigente. Entonces, como presume que es ley vigente, dice que cuando el juez prive a alguien de la responsabilidad parental, tiene que decretar la situación de adoptabilidad. Como el juez no va a poder decretar que nadie ha perdido la responsabilidad parental porque esto no existe, hasta tanto se sanciona el Código Civil, vamos a tener una especie de dicotomía que yo creo que el intérprete, es decir, el juez, tendrá que resolver diciendo que lo que la ley quiso decir es la privación de la patria potestad, porque parece que no. Otra interpretación no tiene sentido, pero repito, es porque se ha dado por vigente el proyecto que está a estudio, que sabemos todos que hoy parece haber voluntad política de sacarlo adelante. 3 meses atrás parecía que no la había y se había perdido. Entonces, bueno, no sabemos bien cómo va a funcionar y veremos qué pasa. Si el niño no tiene filiación o no se han encontrado sus padres, este plazo de 30 días que tiene que ser adoptado de común acuerdo con los servicios sociales, que podrá ser prorrogado por igual lapso, dice la ley, pero que podrá ser prorrogado varias veces si después lo considera necesario, es como terminante. Obviamente, el juez tiene que tomar medidas preliminares, dice la ley. Estas medidas preliminares que exige la ley en estos plazos son como mucho, por decirlo menos. Tiene que obtener el juez toda, como el juzgado, la documentación relativa a la identidad y la filiación. Si no la tiene, porque se trata de un menor, por ejemplo, no inscripto, en ese plazo tiene que crearla. Sí, obviamente tendrá que librar los oficios y demás. Tenemos en cuenta que el registro civil va a demorar 20-30 días sobre el contestable. Es muy difícil que el juez pueda cumplir los plazos. ¿Por qué? Y porque al juez lo han, digamos, acotado en cuanto a los términos, pero las cosas no dependen solamente del juez ni de la buena voluntad. Aparte de la necesidad de todo el equipo,
Además, en el mismo periodo de tiempo, tiene que buscar a los familiares. Y en el mismo periodo de tiempo, además de reunir todos estos antecedentes, tiene que verificar el estado de salud del niño. Supongo que será por medio de los equipos y de la ayuda hospitalaria, la podrá requerir el juez. Es decir, habrá que ver de qué manera puede cumplir todo esto, porque el juez necesita tener este conjunto de información en este plazo perenne. Obviamente esto lo coloca el juez en la situación de que o identifica al niño o no lo puede identificar. Si no lo puede identificar, sigue adelante con el proceso de declaración de estado de adoptabilidad y no hay mayores problemas. Si lo puede identificar, entonces la ley va a prever algunos mecanismos a cumplir para estos supuestos, siempre en el caso de que el niño esté en riesgo o en riesgo la utilización de sus derechos. Si lo puede identificar, tiene que convocar una audiencia a celebrarse en 3 días hábiles. Si ustedes piensen, todo niño que está en una situación de riesgo, en su familia se están vulnerando su situación, pues tiene 3 días hábiles para convocar la audiencia. Y además le dicen, vean, es falta grave no cumplir con todos estos recaudos. Sí, la pregunta es que los juzgados de familia están liberados de todo trabajo y van a poder hacerse cargo de todas esas cuestiones y cumplirlas. Porque además, fíjense ustedes que le falta la pata de la sota, digamos así. ¿Cuál es la pata de la sota que le falta? Que el juez, cuando tiene abogado del otro lado, puede descargar en el letrado como descarga el código procesal, que el letrado tiene los oficios. Acá no hay abogado. Todavía no hay abogado. Todo esto lo tiene que hacer el juzgado. Pero además tiene que atender algunos otros asuntos delicados de familia, como la violencia, que también son un tema acuciante y preocupante. Pero la pregunta es, ¿pero el legislador no se dio cuenta que para hacer esto tenía que munir de los fondos y de los institutos? ¿Cuántos equipos interdisciplinarios necesita un juzgado de familia para llevar adelante todo esto? Entonces, repito, la buena voluntad de la ley es manifiesta, y además está bien que así sea, porque la infancia, cuanto menos tiempo esté descuidada, mejor es. Por otro lado, está bien también que el legislador está luchando contra una fuerte corriente familiarista, diría yo, que es muy reacia al instituto de la adopción. Yo nunca alcancé a entender bien, no puedo compartir esta idea, pero es evidente, se nota en muchas oportunidades, que en ciertos ámbitos familiaristas la adopción no está demasiado bien vista y no es tratada con la importancia y el cuidado que debería tener. Y eso que estamos en una situación de grave riesgo. Gracias a uno de los miembros del instituto que no está hoy acá, a mí me tocó tener acceso a una información de la UNESCO hecha con el Ministerio de Justicia en un trabajo que fue publicado en el año 2005, niños institucionalizados en la Argentina sin causas penales. En el año 2005 había 17.643, sin contar los que están en la calle y los que están con problemas penales. La pregunta es, ¿cuántos niños están en esta situación y qué instituto los puede ayudar si no es la adopción? Pero bueno, esta es la situación. Convocada esta audiencia, como les decía, en estos términos muy perentorios, el juez podrá realizar los estudios por medio de los equipos técnicos. Me parece que es la única posibilidad que tiene, aunque diga que por medio podrá hacerlo, tiene que hacerlo. ¿De qué otra manera va a hacer el juez los estudios que se le requieren? Y tratará de ver si es posible la revinculación con la familia de origen, si está identificada. Y en este caso, si la familia está identificada, entonces el equipo técnico tendrá que presentar un informe 10 días después de cada visita. ¿Sí? Tiene que ir a visitar al niño y tiene que hacer un informe 10 días después de cada visita. La verdad es que me parece que esta ley va a quedar muy, muy querelante. Tiene que tomar medidas de abrigo, si fueren necesarios, porque está mal el niño. Yo digo el niño porque, ustedes perdónenme, por una costumbre, ¿cierto? Yo sé que se usa niños, niñas y adolescentes, pero desde el punto de vista lingüístico me resulta un trabalenguas.
Así que en el último escrito que publicó sobre este tema, lo que hice es, por convención, porque el lenguaje definitivo es una convención, para evitar además agraviar a quienes consideran que puede ser machista o una posición contraria, he utilizado el término niñas como genérico. Y todos entendemos que cuando digo niñas, hablo de niños, niñas y adolescentes. Así nadie se puede sentir molesto, y a mí me resulta más cómodo hablar de la niña que hablar de los niños, niñas y adolescentes reiteradamente. Me suena como una machaconería innecesaria. Entonces, perdón. Bueno, no importa si tengo razón, pero como el lenguaje es convencional, me parece mejor, bueno, buscar alguna forma de poder entenderlos más fácilmente. 24 horas después de transcurrido los 180 días sin haberse logrado revincular a la niña, si ustedes me permiten, ya en base a la convención que tenemos, el juez tiene que tiene que presentarse el informe del servicio de protección respecto de la conveniencia o no de la situación de adaptabilidad. Y después de esto, el juez tiene que resolver si en realidad se va a otorgar. El juez tiene que fijar la audiencia para resolverlo dentro de los 3 días también. Es decir, están todos corriendo por el juzgado enloquecidamente tratando de cumplir con estos plazos. Y les repito, esta es la primera parte, cuando todavía no intervino los guardadores, porque cuando intervienen los guardadores ya la cosa cambia. El guardador viene con abogado y él tomará venganza y dirá que se haga cargo. Y entonces que corra el abogado. Pero mientras tanto le toca correr al juez y al equipo interdisciplinario. Y yo creo que repito, no dudo de la buena voluntad del legislador. Yo creo que está bien que apure los plazos en los medios. Si no, esto es una serie de declaraciones, echan una serie de leyes que son muy lindas, pero después están ahí. Bueno, hay una norma muy perentoria con respecto a las guardas de hecho. Dice expresamente que la guarda de hecho no es un elemento para que el juez deba considerar, y lo habilita al juez la sola existencia de la guarda de hecho para no, digamos, revocar la guarda y otorgar la guarda de otra manera. En realidad, esto es una especie de exageración. Estamos todos de acuerdo en que detrás de las guardas de hecho muchas veces hay venta de niños. Y esto es algo intolerable en cualquier sociedad, porque esto se parece muchísimo a la esclavitud. En consecuencia, la venta de niños es algo monstruoso contra lo cual la ley tiene que luchar. Pero la realidad es que muchas veces detrás de la entrega de un niño a lo mejor no hay una venta. Y a lo mejor no lo podemos saber. Pero lo concreto es que el niño ha perdido su familia de origen y después que pasó 3-4 años bajo una guarda de hecho, obviamente que esta guarda de hecho se va a imponer con la fuerza de los hechos al juez. Porque en definitiva no lo va a privar nuevamente del grupo afectivo. Por eso les decía antes que cuando la ley dice que si hubiera un referente afectivo que se hiciere cargo de la guarda, el juez no podrá decretar la situación de adoptabilidad, y esto se choca con la guarda de hecho. ¿Pero por qué se choca? Porque la realidad se impone. No, sí, que los referentes afectivos en realidad tienen guarda de hecho. Claro, esto es lo que pasa habitualmente. Entonces, frente a la guarda de hecho, y sí, la ley podrá decir esto, y además es lo mismo que va a decir el proyecto de Código Civil con respecto a las guardas de hecho, pero la realidad es que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el interés superior del niño va a prevalecer, y está bien que prevalezca porque lo manda la Convención y la norma constitucional. En definitiva, si el chico estuvo 3-4 años, claro, 3-4 años bajo una guarda de hecho, y a mí podrá no gustarme, y tengo la duda de si se cruzó dinero o no se cruzó dinero, pero la verdad es que esta es la realidad que le tocó a este niño, y yo no sé hasta dónde es mejor esto de sacrificar al niño para salvar el principio. Me parece que esto no puede aplicarse, así que el Estado debió haber buscado alguna otra manera, además porque las tiene.
Sí, empecemos por los nacimientos en los hospitales, a dónde van los niños. Si veo una mujer en situación de precariedad, si tuvieran los asistentes sociales para controlar esto, verificar dónde va a parar este niño, dónde va a parar esta mujer con esta carencia afectiva, podríamos evitar muchas de estas ventas de niños. Pero no a costa de decir, por las dudas se haya vendido un niño, voy a sacrificar el chico pasando, no, otra vez no. Así que me parece que esto de la guarda de hecho no va a funcionar demasiado, salvo que algún juez considere que va a aplicar a rajatabla esta disposición. Ahora bien, decretada la situación de adoptabilidad, el juez tiene 5 días corridos para seleccionar a los postulantes que le tiene que mandar el registro de postulantes. 5 días corridos, si le toca un fin de semana largo con 4 días corridos, tiene 24 horas después para designar. Ustedes se dan cuenta que empezamos a contar todo esto y uno dice, bueno, sí, la buena intención de la ley está ahí, pero el juez tendrá que considerar que estos plazos son laxos. Porque si no va a dejar de lado todo lo demás. Y esto tampoco es posible. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que puede hacer el juez con esto? 5 días corridos. Repito, si llega a tocar, además ni siquiera prevé la feria, ¿eh? O sea que si decretó el 30 de diciembre, el último día hábil del año, 5 días corridos hábiles. Los 5 días corridos, y claro, tendrá que decir alguna cosa. Y los jueces van a tener que inventar algún gambito para escapar a estas cosas que dice la ley, que no tienen sentido lógico. No para los que ejercemos la profesión y para los jueces que la tienen que aplicar, que vemos cómo puede funcionar un juzgado. Esta es la situación. Bien. Además, esperen que todavía no terminé. El juez debe convocar una audiencia en el plazo de 10 días. Por suerte, acá en el índice corrido tiene 5 días para citar a los guardadores y ver si se han cargo y establecer de qué manera se van a conectar los guardadores con el niño y demás. Debe estar presente en esa audiencia donde vienen los guardadores el equipo técnico. Y por suerte, el seguimiento de la situación y el informe juzgado por el equipo técnico se hará en un plazo que el juez deberá fijar. Acá ya por lo menos, ya el juez puede hacerlo con algún plazo de razonabilidad. Bueno, una vez que el equipo técnico presenta su informe, debe dictarse resolución. No dice qué plazo. Así que dentro de todo, ahí también el juez podrá solucionar el problema. Pero no se olviden que el plazo máximo de guarda desde que lo otorga son 180 días, incluso conforme a la ley nacional, o sea que conforme al Código Civil, así que, bueno, perdón, es vigente. Después habrá que ver, los 180 días también están en el proyecto. Sí, claro. ¿No? Sí. Discúlpenme, yo el proyecto en algún momento lo estudié, después lo dejé, después lo estudié como todos cuando creíamos que salía, que no salía. Bien, el juez tiene en ese plazo de 6 meses que ver y oír a los guardadores y a la niña en al menos 2 oportunidades. Es decir, en 6 meses tiene que oírlos por lo menos en 2 oportunidades. Y además tiene que tener informes del equipo técnico que debe visitar a los guardadores, y por supuesto al niño o a la niña, en su casa. O sea que yo calculo que van a tener una entrevista al mes con cada audición. Bueno, cumplido todo esto, claro, el juez podría reemplazar los informes de los equipos técnicos, me parece, porque dice que pueden ser hechos por los equipos técnicos. Acá ya puede empezar a descargar y decirle a los padres, tráiganme el informe del pediatra. Le doy la guarda del niño y tráiganme el informe del pediatra del estado en que está y reemplazar el informe del equipo técnico con esto, porque no le va a dar más, no va a tener oportunidad el equipo técnico de cumplir con todo esto. Pero bueno, acá ya, como digo, cuando empiezan a aparecer los guardadores, al juez empieza a resultarle más cómodo. ¿Por qué? Porque puede descargar en los guardadores, en el letrado de los guardadores, que generalmente va a ser el que va a tener el manejo de la cuestión, decirle, vea, tráiganme el informe de los equipos, de los pediatras del niño, de la escuela, si va a la escuela, y con esto el juez podrá ir formando en el expediente una información más completa de esta situación.
Bueno, vencido el plazo de guarda, el juez resolverá si son aptos o no son aptos para la adopción, por supuesto. En todos los casos debe educar al niño y, siguiendo el proyecto también, la ley da por supuesto que el niño tiene suficiente capacidad de juicio desde los 10 años. Tiene que ser asistido por un letrado. Y además no por un letrado cualquiera, por un letrado especializado. ¿De dónde va a sacar toda la provincia de Buenos Aires? La cantidad de letrados especializados no lo sé muy bien, y además la otra pregunta es ¿quién lo va a pagar? Se supone que porque le ha encargado esto a las defensorías, se supone que las defensorías harán acuerdos con los colegios de abogados para algún patrocinio gratuito. Pero de cualquier manera, aunque haya patrocinio gratuito acordado, etc., no parece fácil conseguir tantos especialistas como procesos de adopción se tengan. Perdón, procesos de adopción no miento, para cada supuesto de guarda de un niño, porque desde la guarda tiene derecho al letrado. Entonces, la pregunta es, bueno, serán más o menos especializados, no se ocupan en general de las cuestiones de familia, habrá que pensar, porque si no, encontrar esta playa de especialistas va a resultar sumamente difícil. Ahora, finalmente inicia el juicio de adopción. Si es que están todos de acuerdo, si el menor está dispuesto a que lo adopten y demás, entonces iniciará el juicio de adopción. No sé si que a partir de acá te dijo vos. Sí, cómo no. No, sin ningún problema. En realidad lo mío es más o menos complementario. Yo le decía recién al doctor si podía comenzar él con la erudición con la que nos impresionó, porque me dejó ideas confusas la lectura de la ley y tenía que ordenarlas. Claro, se parece mucho, cuando uno hace una primera lectura, ustedes verán que se parece mucho a los que tuvieron posibilidad de acceder al proyecto de reformas en materia de adopción, se parece mucho a la redacción del proyecto, sospechosamente diría, pero no quiero decir, sospechosamente al proyecto de adopción no voy a decir, se parece al proyecto de reforma simplemente por casualidad. Una casualidad. Claro, lo que sucede es que, como todos sabemos, la institución de la adopción es algo que nos duele mucho. Nos duele mucho porque está llena de fracasos, esa es la realidad. Y las demandas sociales son urgentes, importantes. Uno ve que la gente se angustia porque dice, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos tanta gente que demanda la adopción y los chicos en la calle, y vemos chicos que se alquilan para limpiar vidrios, chicos que se alquilan para pedir limosna, bebés que están dopados con aspirina y que también se alquilan al día. Y tenemos todas esas cuestiones, todos esos problemas sociales que nos duelen tremendamente y no tenemos ninguna solución. Y entonces nos preguntamos por qué el Estado no facilita la adopción. Ciertamente facilita la fecundación in vitro, ¿no? Nos gustaría que a lo mejor hubiera un tratamiento igual de favorable para la adopción. Entonces, frente a esas presiones sociales y frente a lo que a todos nos duele, la situación de la niñez en desamparo, es lógico que el gobierno salga con leyes que sean como cuando se dice que hay sensación de inseguridad, pues sabemos que no hay inseguridad, hay solamente una sensación. No hay sensación de inseguridad y entonces nos salen con un proyecto de ley que penaliza gravísimamente los homicidios, ¿no es cierto? Y yo, oye, ahora y vamos a cargar las tintas sobre los chicos que delinquen, entonces vamos a adelantar la punibilidad de los delitos, porque de esa manera, como si la gente cuando delinque tuviera un código en mano. Entonces, algunos proyectos dan la impresión a veces de ser respuestas a demandas sociales, y uno se pregunta si son eficaces respuestas o si simplemente son fruto de la desesperación, ¿no? Porque, claro, yo iba a hacer mención de los plazos, pero claro, la descripción que hizo recién el doctor fue tan clara, uno se angustia tanto cuando escucha 3 días, 5 días, 4 días, todos corridos, todo seguido, claro, y parece como que se agilizan los plazos de adopción. Hoy estábamos en una reunión por el tema del proyecto de reformas y nos decían, pero la adopción está también regulada porque ahora los plazos son todos breves. Como si poner plazos resolvieran algo, ¿no? Cuando estábamos discutiendo el tema del proyecto de reformas en adopción, Graciela Medina dio una conferencia y yo me acuerdo que ella decía, sí, porque 2 más 2 es menos 5. Y todos miraron y dicen, ¿cómo 2 más 2 es menos 5? Y sí, sumamos más y más y más y más instituciones y etapas y integrantes y partes en el juicio y eso nos va a reducir los plazos.
Es imposible, totalmente imposible. Cuanto más burocracia le agreguemos a la adopción, cuanto más plazos, cuanto más rigor, más difícil es cumplir, más difícil es que las cosas se hagan bien, más difícil es, cuanto más partes, porque acá tenemos por lo menos 2 partes nuevas agregadas en este proceso. Bueno, voy a tratar de ser sistemática de esta impresión general. Me acuerdo un profesor norteamericano, antes de empezar a hablar, decía: uno de los defectos del derecho de familia actual es que cree que va a suplir con regulación lo que no logra a través de la prevención. Entonces ahora vamos a meter un torniquete y vamos a apretar y vamos a ir juzgado que no hay recursos para responder a esto. Es una cosa totalmente irrealista. Yo les pregunto, ¿alguien vio el decreto reglamentario? Porque yo lo busqué por todos lados, no lo encontré. Vi una linda foto de Scioli firmándolo, pero no pude encontrar el texto. Yo no vi el texto. Me dijeron que lo iban a publicar. Estuve averiguando, hice mis averiguaciones, contactos acá, contactos allá, a ver si averiguaba algo. No pude averiguar nada. En cambio vi críticas y vi problemas serios planteados por el sistema, por quien está a cargo del sistema de protección, de promoción y protección de derechos. Porque dicen que ellos no encuentran la manera de articular para cumplir con las funciones que la ley les otorga, ¿no es cierto? Pero bueno, voy a tratar de ser sistemática ahora que ya hice el cuadro general. El escenario que tiene la ley ante los ojos es, como dijo recién el doctor Videla, solamente el caso de los niños cuyos padres no se conocen o en los cuales sus derechos están vulnerados en el ámbito familiar, ¿no es cierto? Ese es el escenario que tiene la ley por delante. Pero también hay otras adopciones. La adopción de integración no está tratada en el proyecto de ley, no está tenida en cuenta, todo está metido en la misma bolsa, ¿no es cierto? Bueno, primero los principios. Ustedes saben que una de las objeciones que recibe el proyecto de ley es que regula más allá de las competencias provinciales. Todos se habrán dado cuenta que la ley contiene, además de tejerse sobre la base de un derecho inexistente, que es un proyecto de reforma que aún no está aprobado, además de tejerse sobre la base de un proyecto inexistente, genera instituciones que no están previstas y que por lo tanto no son, el operador jurídico no va a poder apelar a ellas. Primero, la enunciación de principios es un exceso en la regulación de la potestad regulativa que tiene la provincia. ¿Por qué? Porque la provincia no está en facultad de imponer determinados principios para la aplicación de la ley cuando estos principios son competencia de regulación. Los lineamientos y las directrices de las instituciones jurídicas son competencia de regulación nacional y no de regulación provincial. Segundo tema, patrocinio letrado, que ya nos aparece en el artículo 6. O sea, antes de la declaración de adoptabilidad, bien al principio con las medidas de abrigo. O sea, nos aparece la idea del patrocinio letrado, que como ustedes saben tiene jurisprudencia de la Corte al respecto. Y la Corte ha dicho que el patrocinio letrado en materia de menores tiene que adoptarse a las reglas del Código Civil, es decir, desde los 14 años una persona puede válidamente contratar los servicios de un abogado y no antes. Y nosotros diríamos, bueno, en todo lo que respecta a la niñez se ha respetado el principio de autonomía progresiva, pero no es cierto, porque como dijo muy bien el doctor Videla recién, clarísimamente, la ley presume que una persona es capaz a los 10 años, lo cual sabemos bien. Ustedes saben que nosotros tenemos un antecedente del derecho comparado, 1, 2, muy poquitos que dan la posibilidad de consentir, no de patrocinio letrado, de consentir la propia adopción para un niño. Normalmente la edad para consentir la propia adopción es después de los 14 años en el derecho comparado. Un solo proyecto la da a los 10 y es Canadá. ¿A ustedes les parece que los niños que están en situación de adoptabilidad en Canadá son parecidos a los niños que nosotros tenemos en situación de adoptabilidad? Muchas veces con deficiencias educativas y con grandes deficiencias afectivas. Si ellos están en condiciones de dar marcha atrás con un proceso de adopción, como prevé explícitamente el artículo 25, creo 23, que dice que si el niño se opone a su propia adopción, entonces habrá que buscar nuevos pretensos adoptantes. No, perdón. A los 10 años. Perdóname, si se opone a la adopción de esos adoptantes, sí, pero se podría oponer a la adopción en general. Entonces le dice la ley y el juez entonces buscará una solución.
que no sea la institucionalización. Se lo lleva a la casa. Claro. Es la única. Es bueno que los jueces tengan cada vez más competencias. Ahora también que se lleven a los chicos adoptantes. Bueno, está bien, estamos bárbaros. Entonces, patrocinio letrado es el primer problema que tenemos porque se lleva puesta no solamente la legislación nacional, que tenemos en el Código Civil actualmente vigente, y la ley de capacidad progresiva que nosotros tenemos como imperante, la 26061, que está bien, es una ley nacional, pero que tiene sus analogías en la ley provincial, sino que además se lleva puestos los mismos intereses del niño. Porque como recién acaba de quedar bien claro, ¿a dónde va a ir a contratar un niño un abogado? Un niño en situación de adoptabilidad, el del escenario de la ley, que tiene los derechos vulnerados o que no tiene padres, ¿a dónde va a ir a contratar el abogado? Y los colegios de abogados, ¿qué van a proponer? Nosotros tenemos este servicio que todos hemos cumplido, en los que estamos colegiados en la provincia, todos hemos cumplido el servicio de patrocinio jurídico gratuito. ¿Saben qué lindo? Si en todos los casos en los cuales haya que dictar medidas de abrigo, ni siquiera declaraciones de adoptabilidad, medidas de abrigo, vamos a tener que acompañar a los niños. A niños además cuyos criterios son totalmente variables y lábiles. Es una locura total. Alguna vez me gustaría elogiar, la verdad es que yo elogio, como dice el doctor Rivera, entiendo que es una ley que responde con dureza para satisfacer demandas sociales, pero las leyes no tienen que responder a los impulsos, tienen que responder a la razonabilidad. Porque cuando una ley no se basa en lo que es factible de hacer, termina creando nuevos problemas donde debería buscar soluciones. ¿No es cierto? Pero como si los juzgados de familia tuvieran poco. Juzgados de familia que en la provincia están pasados, están superados clarísimamente. Y ahora entonces les agregamos esto. Pero bueno, entonces tenemos el tema del patrocinio letrado, que la Corte dice que solo se puede contratar letrado a partir de los 14 años. Yo no sé cómo se va a resolver. Prevé entonces la ley de la provincia que los defensores oficiales, que también tienen tan poco que hacer, se ocupen ahora del patrocinio letrado. Es incomprensible, es imposible de sobrellevar, es inviable. No sabemos cómo va a ser. Es verdad, todo se acomoda, ¿no? Como dicen, arranquemos el carro que los melones se acomodan solos, ¿no es cierto? Pero habrá que ver si efectivamente se pueden acomodar. Y es una pena que nosotros no podamos prever que la falta de recursos impida respuestas. El 7 es una poesía, porque el 7 es otro artículo que nos deja totalmente desconcertados. Permítanme que lo vamos a ver por un segundito, porque es una cosa gloriosa el 7. El 7 tiene una cantidad de innovaciones fabulosas. Dice, acá lo tenemos, dice, declaración de situación de adoptabilidad. Privación de responsabilidad parental, equivalencia. Responsabilidad parental que, como sabemos, no existe, ¿no? Entonces tenemos la declaración judicial de situación de adoptabilidad que constituye el presupuesto de procedencia de la guarda con fines de adopción será decretada en los siguientes casos. Cuando un niño, niña y adolescente no tenga afiliación establecida de sus padres y se haya agotado la búsqueda de familiares. Cuando los padres hayan tomado la decisión libre e informada de que el niño se ha adoptado, y entonces reduce a 45 días el plazo que el Código Civil prevé a los 60. En caso de que se encuentre vencido el plazo de 180 días sin que se hayan dado resultado las medidas, nuevamente innovando sobre el Código Civil, y la declaración judicial de adoptabilidad no puede ser dictada cuando algún familiar o referente afectivo de la niña ofrezca asumir la guarda, de hecho, o la tutela, y tal pedido sea considerado adecuado a su interés superior. Todas las veces que vamos a dar marcha atrás, con toda esta pretensión, con esta pretensión amplia de ser veloces y eficaces en la adopción, cada vez que aparezca un referente afectivo, ni siquiera un familiar, ¿qué es un referente afectivo? Es la palabra más amplia que conozco. ¿Qué es un referente afectivo? ¿La maestra de la escuela? Sí, ¿por qué no? No está definido. La ley no trae definiciones, porque las legislaciones comparadas nos dicen catálogo, glosario. Artículo 2, glosario. Y entonces nos dicen, todas las palabras nuevas que nos introducen nos las definen. Acá no, acá tenemos un referente afectivo y no sabemos qué es, ¿no? Entonces los jueces, algunos lo saben, que son adversos a la adopción, nos van a encontrar 15.000 referentes afectivos. Y los jueces, que son favorables a la adopción, no van a encontrar ni medio. Pero bueno, esa es la situación. Pero además, el Código Civil prevé explícitamente una solución a la privación de la patria potestad, que es la declaración de la tutela para los familiares.
sea, ya tenemos una solución del Código Civil y esto vuelve sobre el Código Civil y regula en potestades que la provincia no tiene sobre los efectos de la privación de la patria potestad. Ergo, un juez que se encuentre con esta situación perfectamente podría decir, la provincia no tenía potestad. Yo sé que esto se objetó, es decir, que en el camino esto se objetó y se dijo claramente que esto excedía la potestad regulatoria de la provincia, pues la provincia no puede regular por encima del Código Civil. Muy bien, entonces viene el tema de la privación de la patria potestad y entonces dice, en la sentencia de privación de responsabilidad parental, que no tenemos responsabilidad parental porque el Código Civil tiene patria potestad o autoridad parental, no tiene responsabilidad parental. De ambos progenitores, el juez decretará la declaración judicial de situación de adoptabilidad, salvo que existiera algún familiar o referente afectivo del niño o adolescente que ofrezca asumir su guarda o su tutela. No sea criterio del juez guarda o tutela, también porque no especifica. ¿Y guarda cuál guarda? ¿Ser una guarda judicial? ¿Ser una guarda de hecho? Bueno, así estamos. Así estamos. Se da de cabezas, no vale la pena leerlo, pero después véanlo si quieren, se da de cabezas con el 317, 308 y 310 del Código Civil. Pero bueno, yo no digo nada, sí, lo dejaron pasar, no vimos el decreto reglamentario, pero bueno. Nadie prevé la voluntad del padre, aún después del caso Fornerón. Están previstos los 60 días para la madre, pero no está prevista la voluntad del padre. Vamos a ver. Artículo 9. Medidas de protección, otra vez el problema de la asistencia letrada, y se pide notificar al niño. ¿Dónde lo van a notificar? No sé, pero notifiquemos al niño. Y aquí aparecen los problemas de coordinación con el sistema de promoción y protección de derechos, que el sistema de promoción, quien está a cargo de la unidad de promoción y protección de derechos, dice claramente, miren, nosotros hay funciones que no podemos asumir ni aún con la mejor voluntad del mundo. Entre ellas se pide que más adelante, en un artículo posterior, se pide que el sistema de promoción y protección de derechos ofrezca un dictamen sobre la adoptabilidad del niño. Y ellos dicen, nosotros solo estamos hechos para proteger cuando hay casos de vulneración de derechos y restablecer los derechos, pero no tenemos capacidad ni tenemos elementos como para dictaminar sobre si el niño está en situación de adoptabilidad o no. Excede totalmente nuestra competencia y excede totalmente la capacitación que nosotros tenemos, la idoneidad que tenemos. Pero bueno, así estamos también. Ese es el artículo 12. Bueno, el artículo 12 nos trae otra maravilla en realidad, que es que aparece el adolescente. Categoría inexistente a la que tampoco se define, porque no sabemos cuándo hay un adolescente. Y el adolescente tiene un régimen especial, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que el adolescente que nos aparece en el artículo 13 dice, el juez deberá tener especialmente en cuenta la situación de los adolescentes. ¿Quiénes son los adolescentes? Es decir, a los 11, a los 12, a los 15. Sí, el proyecto de reformas nos dice una de edad a tal edad, pero hasta ahora no está vigente el proyecto de reformas. Entonces no sabemos quiénes son los adolescentes. Quedará a criterio del juez definirlo. Bueno, muy bien. El niño es parte del proceso. Nosotros sabemos que ahora tenemos 3 pasos. Tenemos la declaración de adoptabilidad, hasta que se llega a la declaración de adoptabilidad, nuevamente regulando contra el Código Civil, porque el Código Civil, ustedes lo saben, ya lo decía José Ram, que había partes del proceso que eran inherentes a la legislación de fondo, y que cuando las partes del proceso eran muy inherentes a la legislación de fondo, debían legislarse en el Código Civil, ¿no es cierto? Bueno, ahora tenemos una situación en la cual partes del proceso que son muy inherentes a la legislación de fondo y que de hecho están reguladas en el Código Civil argentino, ahora vienen reguladas en esta ley que supuestamente es procesal, pero que compromete cuestiones de fondo en torno a la concepción de la adopción. Bueno, el artículo 16, habíamos dicho 3 pasos, no habíamos dicho declaración de adoptabilidad, guarda y adopción. El artículo 16, que nos viene en la parte de la guarda, tiene esta prohibición de la guarda de hecho, que genera problemas adicionales, ¿no? El problema principal que genera es una situación de permanente inestabilidad del niño. Porque es verdad, había un artículo de Marisa Herrera y Cecilia Grossman publicado en Aveledo Perrot, me parece, en Jurisprudencia Argentina, ya hace unos años, que decía cuando el tiempo manda, ¿no es cierto? Cuando el tiempo manda la sentencia. Y es verdad.
Es verdad, es muy doloroso que a veces algunos padres se aprovechen del tiempo para configurar una situación de hecho, pero lo cierto es que el niño no tiene la culpa. Es decir, yo puedo sancionar a los padres, pero una vez que se configura una situación de hecho, no puedo castigar al niño. Y el artículo 16 dice: queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa, etcétera, etcétera, etcétera. La transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitorio definitivamente de su guardador. Esto yo no se lo escuché decir ni a la persona más acérrimamente enemiga de las guardas de hecho, que es Atilio Álvarez. Atilio Álvarez, que se enfurece y les grita a las madres y las maltrata cuando hay guardadoras de hecho que han consumado situaciones de manera irregular, se rinde ante la evidencia. ¿Por qué? Porque el niño no puede... los padres comieron a gracias, a los niños les dio de entera, dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces hay que castigar a los niños por los pecados de los padres. Por suerte dice habilita, pues. Sí. Con lo cual... Habilita, sí. Sí. Claro, el juez podrá hacer... Los conocemos sin este texto, habiéndolo retirado. ¿Cómo? Conocemos jueces que sin este habilita. Sí, claro, lo retiran. sin este habilita, claro. Sí. Pero bueno. Excepto que compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia, esto es del proyecto de reformas, se funda en la existencia del vínculo de parentesco afectivo entre estos y él o los pretensos guardadores del niño, que por supuesto, como ustedes saben, esto fue motivo de risa cuando fue el proyecto de reforma, porque dijeron: esta es la prohibición más débil que conozco a las guardas de hecho, porque todos los guardadores de hecho dicen: nos une un vínculo afectivo con el padre biológico. ¿Qué guardador de hecho no dice: me lo dio porque me conocía y me quería, porque sabía que yo lo iba a cuidar bien? ¿Qué guardador de hecho no dice eso? De modo que es digamos, una canilla totalmente abierta, ¿no? Pero bueno, sigamos. Tenemos nuevas partes en el juicio, eso lo dijimos y nos genera un poco de inquietud. De una parte, el sistema de promoción y protección de derechos va a ser parte en el juicio y en el de adopción, y luego también el niño va a ser parte del juicio, con el desmedro que eso significa, la verdadera protección del niño, porque para el niño es muy doloroso participar a veces, enterarse de elementos de los cuales nosotros lo habíamos protegido, le habíamos dado la posibilidad de conocer su propio expediente un poco más adelante. Como ustedes saben, el proyecto de reformas adelanta mucho el acceso al expediente, sin ningún recurso para acompañar el descubrimiento de su verdad biológica, ¿no es cierto? Normalmente en el derecho comparado lo que se establece es un mecanismo por el cual, cuando el niño quiere acceder a su verdad biológica, hay un sistema de acompañamiento, ¿no es cierto?, interdisciplinario, para que el golpe no sea brutal. Y normalmente es después de los 14 años, el proyecto de reformas lo adelanta mucho, si yo no recuerdo mal, en los 10, y sin ningún recurso de acompañamiento, con el cual el niño está solo frente a historias que a veces son macabras, son muy tristes, ¿no? En este caso el niño se enteraría de esas historias ahí mismo durante el proceso, porque va a ser parte del proceso con su propio abogado. Entonces tenemos estas dos nuevas partes que además de eso se supone que van a acelerar el proceso, no sabemos cómo, y el consentimiento de los hermanos, que también es una novedad que teníamos nosotros. Y esta cosa final que nos mueve a un gran desconcierto, que es que los niños podrían no estar de acuerdo con sus pretensos adoptantes, o como se dijo recién, incluso ponerse a la adopción, ¿no es cierto? Dice: cuando el adoptado sea mayor de 10 años, deberá prestar conocimiento expreso de su voluntad de ser adoptado y se le deberá garantizar la asistencia letrada, de acuerdo al artículo 6. Si el niño o niña adolescente manifestare su voluntad de no ser adoptado, el juez seleccionará nuevos postulantes o, según las circunstancias del caso, evaluará junto con el organismo administrativo y el equipo técnico del juzgado cuáles sean las medidas de protección o figura jurídica adecuada para aplicar a la situación concreta, procurando evitar la institucionalización. Nos deja sumidos en el mayor de los desconciertos, ¿no? ¿Qué pasa si un niño de 10 años que está por alguna razón involucrado en alguna cuestión, tal vez no muy buena dentro del lugar donde está institucionalizado, dice: me niego a ser adoptado? Por ejemplo, ustedes lo sabrán, porque no hace falta que yo se los diga. ¿Qué pasa si hay una situación de abuso en la que el niño está consintiendo y no quiere ser removido de esa situación de abuso, y el que está evaluando la situación no sabe que hay abuso, pero el niño se niega a ser adoptado porque pretende seguir en esa situación?
Daniel Hugo de Antonio decía en una conferencia, nos habían convocado para una conferencia cuyo título era El derecho del niño a ser niño. Y decía que muchas de estas nuevas leyes, so pretexto de potenciar los derechos de los niños, olvidan la protección debida a la niñez en virtud de su vulnerabilidad, que aparece en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el prólogo, ¿no es cierto?, que es el fundamento mismo de todo el sistema de derechos de los niños. La toma de conciencia de que el niño es un sujeto vulnerable, más en situación de desamparo, ¿no? ¿Qué decir de la ley en general, para concluir? Que estamos totalmente de acuerdo en que hay un conflicto serio con respecto a la adopción. El primer conflicto que tenemos es que hay muchos niños en situación conflictiva. Ahí están diciendo que niños, digamos, las estadísticas que nosotros encontramos acá en los informes previos a la aprobación de la ley, es que hay 5.000 niños que están en posibilidad de ser adoptados y 17.000 pretensos adoptantes, ¿no? Ahora, el tema es que ciertamente hay un embudo, ¿no es cierto?, en el sentido de que hay muchos menos niños que están en situación de ser adoptados que pretensos adoptantes, por lo cual siempre se va a generar un cuello de botella, por lo cual vamos a tener más pretensos adoptantes que adoptados, cual es fantástico porque nos va a permitir seleccionar los padres idóneos para cada situación que se nos plantea. Es verdad que muchos de esos padres no quieren situaciones conflictivas, sino que quieren niños que no vengan fallados, ¿no? Es decir, lo más chiquititos posibles, lo más pequeños posibles para poder imprimir sus propios valores, que no tengan conflictos, que no traigan historias, que no estén enfermos, que no tengan daños, ¿no es cierto? Eso es verdad, es una realidad social y eso es una limitación. Ahora hay un montón de chicos que tienen situaciones problemáticas y que difícilmente pueden ser reinsertados en su hogar, y ahí hay una dificultad, una zona gris, de cómo hacerlos pasar, si hacerlos pasar de esa situación a un estado de adoptabilidad y que luego desemboque en una adopción, o dejar la situación a mitad de camino y tratar de buscar paliativos, ¿no es cierto? Y después hay niños que están totalmente fuera del sistema y que, como ustedes saben, son muy difíciles de captar, porque ya están en situaciones irregulares de las cuales difícilmente van a salir y probablemente no lleguen a la mayoría de edad, porque van a terminar una zanja antes de llegar a esa edad. Eso ya lo sabemos, es así, es muy triste. Ahora, si esta situación conflictiva con la adopción se resuelve poniendo torniquetes, no estoy segura. Yo todavía estoy esperando que salgan leyes en las cuales haya consultas generales a los jueces para ver cuál es la opinión de los jueces sobre estas cuestiones, que haya consultas generales a los colegios de abogados para que hagan sus sugerencias de acuerdo a la experiencia real, para ver qué es lo que realmente se puede hacer, y que las leyes surjan de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Es decir, no surjan de algunas personas que están en un laboratorio y que son investigadores y que tienen ideas, ideologías, principios, sino de gente que está en el llano, que está en el barro, que está en lo cotidiano y que ve las situaciones problemáticas que hay y tiene algo que decir. Eso para mí sería el escenario óptimo. Mientras tanto, tendremos que ver cómo nos arreglamos con estas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no habría mucho más para decir. Tal vez hay algunos temas, hay un problema con la competencia. En materia de guarda, dice que los jueces tendrán competencia, los jueces del lugar del domicilio del niño o del lugar donde el niño se encuentre o se hayan adoptado las primeras medidas. Como nos decía la doctora Veloso la vez pasada en el instituto, las primeras medidas generalmente las toma un ente administrativo que manda al niño según su edad y según sus circunstancias al instituto más conveniente. Cuando un niño lo encuentra en el San Isidro, lo mandan a La Plata. Entonces el juez competente se transforma donde se toman las primeras medidas porque el organismo de protección pide la medida en La Plata y en consecuencia el juez legaliza la medida. La familia, si la tiene el niño, tendrá que ir a litigar a La Plata, lo cual ya presenta un problema. El que no sean parte en el proceso de adopción plantea toda una dificultad. ¿Por qué? Supónganse ustedes que se da la guarda. Y supónganse ustedes que la guarda se le da a cualquier persona, pero se ha decretado el estado de adoptabilidad y los padres apelan el estado de adoptabilidad. La guarda no puede durar más de 180 días, pero resulta que los recursos, supónganse ustedes que la familia pletea, discute, recurre, va a la corte inclusive, dura 3 años. Pero conforme la ley de fondo no puede durar más de 180 días la guarda de hecho. Además, prevé la ley que el juicio de adopción, terminada la situación de adoptabilidad, se puede iniciar de oficio por el juez. ¿Cómo de oficio por el juez? Si están los guardadores, no la inician ellos sino el juez, que el juez ofrece la prueba y prepara la demanda.
Me parece, por suerte puede, así que supongo que esto no va a ocurrir, pero da idea de lo desacertado que está el legislador mirando la realidad. ¿Qué es esto? Que va a iniciar el juicio de adopción de oficio. Una cosa totalmente absurda, no tiene el más mínimo sentido. Habrá que pensar que, bueno, el juez podrá iniciarla de oficio y no lo iniciará de nuevo la historia. Pero, obviamente, el juicio de adopción tiene que quedar el estado de adaptabilidad tiene que quedar firme para que se pueda llevar adelante un juicio de adopción sin la participación de los padres, que son los que no son parte, como nos decía la doctora. Esto es un absurdo, salvo, repito, que el estado de adaptabilidad haya quedado consentido y entonces esto sea una consecuencia. Y aún ahí podría tener mi lugar, porque todavía no han perdido la patria potestad simplemente con la decisión de que están en estado de adaptabilidad. Pero bueno, esto es. Les hemos dado simplemente una primera aproximación y una crítica sin duda fuerte a lo más inútil de la ley. Vamos a tener que seguir pensando y ayudar a los jueces a buscar alguna interpretación en esto. Perdón, sí. Una cosa nada más sumar. Lo notable, que eso es lo que pasa en este país maravilloso. Lo notable es que nos salen leyes que nosotros nos sentamos acá y decimos, no, pero miren aquel, miren el problema que se plantea más allá. Y después todo marcha. Todo marcha. ¿Por qué marcha? Porque tenemos buenos jueces. Algunos se mandan una macana, otros hacen otra cosa, pero en líneas generales son gente comprometida. Porque hay buena gente que trabaja, porque hay gente con buena voluntad. Y el país marcha. Y uno dice, después de que pasó esto, viene la hecatombe. No, mentira, seguimos adelante, nos acomodamos y seguimos bien, qué sé yo, las cosas más o menos van saliendo, ¿no? Bueno, esto es un rasgo de opinión. Así que muchas gracias y buenas noches.